¿Qué mueve realmente el corazón de Dios? La pregunta que nos planteamos es profunda y tiene implicaciones tanto espirituales como prácticas. ¿Qué mueve realmente el corazón de Dios? Cuando reflexionamos sobre la vida de Jesús, vemos a un ser humano lleno de compasión, empatía y amor profundo por la humanidad. Pero la compasión de Jesús no fue una reacción impulsiva o superficial. Fue una fuerza divina que se originaba en lo más profundo de su ser, una fuerza impulsada por el amor eterno de Dios. Esta compasión era el motor que movía todas sus acciones, que impulsaba cada uno de sus milagros, enseñanzas y encuentros con los necesitados. En el mundo de hoy, donde a menudo las emociones y la superficialidad predominan, comprender la verdadera naturaleza de la compasión divina es crucial. En la vida de Jesús, vemos momentos decisivos en los que la compasión se convierte en el catalizador para su acción. En un mundo lleno de sufrimiento, dolor y marginación, Él se detiene. Se detiene no por obligación, sino por un impulso interno que lo empuja a tocar, sanar, liberar y restaurar. Jesús no fue alguien que pasó de largo ante el dolor de los demás. Él lo vio, lo sintió y lo afrontó con un amor que no conocía límites. En su vida, la compasión no era una emoción efímera, sino una fuerza activa y transformadora, capaz de sanar no solo cuerpos, sino también almas quebrantadas. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús se detenía en medio de la multitud, tocaba al enfermo rechazado, lloraba con los que sufrían y perdonaba incluso desde la cruz? ¿Qué fue lo que lo movió a hacerlo una y otra vez, incluso cuando estaba agotado, incomprendido o rodeado de incredulidad? La respuesta es clara y rotunda: la compasión. Pero, no una compasión común o emocional, sino una compasión santa, una compasión que fluía de la conexión más íntima con el corazón de Dios. Esta compasión era mucho más que una respuesta emocional al sufrimiento, era el motor detrás de la misión redentora de Jesús. Y al comprender esto, nos damos cuenta de que, de igual manera, esa misma compasión ahora nos llama. La compasión de Jesús no fue solo un sentimiento de lástima por el sufrimiento ajeno. La compasión verdadera, la que Jesús encarnó, se originaba en el Espíritu. Era una compasión espiritual, profunda, que veía más allá de lo físico y lo emocional. Jesús no se limitaba a ver las apariencias externas del sufrimiento, él veía el alma, el corazón, la raíz del dolor humano. Esta visión profunda le permitió abordar las necesidades de las personas no solo desde un nivel humano, sino desde una perspectiva divina. Él no solo veía cuerpos enfermos, veía almas perdidas, corazones rotos y vidas quebrantadas por el pecado, el sufrimiento y la opresión. En Mateo 9:36, leemos que, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Este versículo nos muestra que la compasión de Jesús no era una reacción emocional superficial, sino una respuesta profunda a la necesidad espiritual de las personas. Jesús no vio solo a un grupo de individuos, vio una multitud perdida, sin dirección, necesitada de guía, amor y restauración. La compasión de Jesús lo llevó a actuar, a enseñar, a sanar, a liberar, porque él sabía que la verdadera necesidad de la humanidad no era solo física o material, sino espiritual. La compasión de Jesús también era la manifestación más clara del amor eterno de Dios. En 1 Juan 4:8, se nos dice que Dios es amor. Este amor se expresó de manera tangible a través de la vida y el ministerio de Jesús. Cada acción, cada palabra, cada milagro, cada toque, era una expresión del amor divino, de la compasión que fluía desde el corazón de Dios. El amor de Dios no se limita a un sentimiento abstracto, se manifiesta en actos concretos de compasión y servicio hacia los demás. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores, alimentaba a los hambrientos o consolaba a los que lloraban, estaba manifestando el corazón mismo de Dios. En este sentido, la compasión de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a ser canales de ese mismo amor y compasión divina. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue movido por la compasión para sanar, restaurar y liberar, nosotros, como sus discípulos, estamos llamados a hacer lo mismo.
No podemos quedarnos simplemente admirando la compasión de Cristo desde la distancia, debemos dejar que esa compasión nos transforme. Al hacer esto, no solo reflejamos a Cristo, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y poder en el mundo. Es importante entender que la compasión de Jesús no fue simplemente una respuesta a la necesidad visible. Muchas veces, la necesidad que él veía era invisible para los demás. En Lucas 7:13, vemos un ejemplo claro de cómo la compasión de Jesús iba más allá de lo que se veía a simple vista. Jesús se encontró con una mujer viuda que estaba en el duelo por la muerte de su único hijo. Nadie le pidió ayuda, nadie le clamó por compasión. Pero Jesús, al verla, se conmovió profundamente. Esta compasión no se originó en una solicitud de ayuda, sino en una percepción espiritual profunda de lo que esa mujer estaba experimentando. Jesús no solo vio su llanto, vio su dolor interior, su soledad, su desesperanza, y fue movido a actuar. Este nivel de compasión requiere una transformación profunda en nosotros. No basta con mirar a nuestro alrededor y ver solo el sufrimiento físico. La verdadera compasión nos invita a mirar más allá de lo visible, a percibir lo invisible, a discernir el dolor que no se expresa con palabras. Este tipo de compasión solo puede provenir de una conexión profunda con Dios, de un corazón que ha sido tocado por su amor. La compasión de Jesús no se limitó a lo que él vio, sino que también respondió a lo que él percibió, lo que él sentía en lo más profundo de su ser. Además, la compasión de Jesús no se limitaba a las personas que eran fáciles de amar o que encajaban en los parámetros sociales. Jesús no evitaba a los marginados, a los considerados impuros o a los pecadores. Él se acercaba a aquellos que la sociedad había rechazado, porque sabía que el amor de Dios no tiene barreras. En Marcos 1, 40-41, vemos cómo Jesús se acercó a un leproso, un hombre que vivía fuera de la sociedad, aislado, rechazado. El leproso le pidió a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, en lugar de alejarse, tuvo compasión de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Este acto no solo fue un milagro de sanidad, sino una declaración profunda sobre el amor inclusivo de Dios, que no discrimina ni excluye a nadie, sino que está dispuesto a tocar y sanar a todos, incluso a aquellos que han sido apartados por el mundo. De esta manera, la compasión de Jesús no solo restauraba físicamente a los enfermos, sino que también restauraba la dignidad de los despreciados, los marginados y los rechazados. Jesús no solo sanaba el cuerpo, sino que también tocaba el corazón, restaurando lo que la sociedad había quebrantado. Y ese es el desafío que nos presenta hoy. ¿Estamos dispuestos a extender nuestra mano a los marginados, a tocar a los que están rotos, a abrazar a los que la sociedad ha dejado atrás? La compasión de Cristo no se detiene en la comodidad, va hacia donde hay dolor, hacia donde hay desesperanza, hacia donde se necesita restauración. La compasión de Jesús no fue solo una respuesta a las necesidades inmediatas de las personas, sino una manifestación del reino de Dios. Cada acto de compasión fue una muestra de lo que el reino de Dios es y cómo funciona. En el reino de Dios, el amor es el motor, la fuerza que mueve todas las cosas. La compasión de Jesús no solo sanaba, restauraba y liberaba, también inauguraba el reino de Dios en la tierra, mostrando cómo sería ese reino, donde la misericordia, el perdón, la restauración y la gracia son los principios que rigen. Jesús, al ser movido por la compasión, nos mostró lo que significa vivir bajo el reino de Dios. Este es el modelo que Jesús nos dejó, vivir movidos por la compasión divina, no solo en palabras, sino en acción. Al ser discípulos de Jesús, estamos llamados a reflejar su compasión, a actuar con amor y misericordia hacia los demás, sin importar su estatus, su pasado o su situación. La verdadera compasión no se limita a la acción superficial, sino que nace de un corazón transformado por el amor de Dios, dispuesto a ver más allá de lo visible y a responder con el poder y la gracia que solo Dios puede otorgar. La compasión de Jesús, más allá de la emoción superficial. La compasión es un tema central en la vida y el ministerio de Jesús.
En la actualidad, a menudo entendemos la compasión como una reacción emocional que nace del corazón, un impulso de simpatía que se activa ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, la compasión de Jesús no se limitaba a un sentimiento efímero ni a una respuesta momentánea. La compasión de Cristo era una fuerza trascendental, un poder que se originaba en lo más profundo de su ser y que lo impulsaba a actuar para sanar, restaurar y transformar. La compasión de Jesús no se detiene en lo superficial, sino que es un reflejo de la naturaleza divina y de la profundidad del amor eterno de Dios. En este sentido, la compasión de Jesús va más allá de la emoción humana, es un acto sobrenatural, una respuesta espiritual que busca llevar la sanidad y la restauración a un mundo quebrantado. Para comprender la compasión de Jesús en su totalidad, debemos comenzar reconociendo que, en muchos casos, los seres humanos tendemos a ver la compasión como un simple sentimiento. Algo que se activa cuando nos encontramos con el sufrimiento de los demás. Sin embargo, cuando hablamos de la compasión de Cristo, no estamos hablando simplemente de una emoción que se activa en presencia de un dolor humano, sino de una fuerza espiritual que se manifiesta de manera tangible en el mundo. La compasión de Jesús es la manifestación del amor de Dios, un amor que no se limita a lo visible ni a lo tangible, sino que penetra en lo más profundo del ser humano y lleva consigo la capacidad de sanar y restaurar. La compasión de Jesús es el latido del corazón de Dios, una compasión que busca sanar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu de aquellos que sufren. Este tipo de compasión está lejos de ser una simple reacción emocional. La compasión de Jesús no es solo una respuesta a la miseria humana, sino una decisión consciente de acercarse a aquellos que más lo necesitan. Cada uno de los actos de compasión de Jesús revela un propósito divino más grande, la restauración del reino de Dios en la tierra. La compasión de Jesús no se limitó a sanar los cuerpos de los enfermos, sino que tenía como objetivo restaurar la dignidad humana y devolver a las personas a una relación íntima con Dios. En la vida de Jesús, la compasión se convirtió en una manifestación visible del reino de los cielos, un reino donde no hay marginados, donde todos son bienvenidos, donde los rotos son sanados, y donde los que sufren encuentran consuelo. Es importante entender que la compasión de Jesús no surgió como una respuesta casual ante el dolor humano, sino como un resultado de su conexión profunda con el Padre. La compasión de Jesús era el reflejo de su unidad con el corazón de Dios. En Mateo 9:36 se nos dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Esta compasión no era simplemente un sentimiento de tristeza, sino una profunda comprensión espiritual de la necesidad interna de la humanidad. Jesús no veía simplemente a las personas como seres humanos que sufrían, sino como almas necesitadas de sanidad y restauración. La compasión de Jesús no era solo una reacción emocional ante un sufrimiento visible, sino una respuesta divina que buscaba sanar lo que estaba roto en lo más profundo del ser. En el ministerio de Jesús, la compasión siempre estaba conectada con la acción. Jesús no se limitaba a sentir lástima por los que sufrían, Él respondía activamente para cambiar su situación. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, no lo hacía solo por un impulso momentáneo, sino porque su compasión lo movía a actuar. En Marcos 6:34, cuando Jesús vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí vemos una vez más que la compasión de Jesús no solo lo llevó a sentir, sino a actuar. Su compasión lo impulsó a enseñarle a las personas la verdad del reino de Dios, porque él entendía que la verdadera sanidad no solo venía de la curación física, sino de la restauración espiritual. La compasión de Jesús siempre buscó sanar tanto el cuerpo como el alma, y esta compasión se manifestó en acciones concretas, en enseñanzas que traían liberación y en milagros que restauraban lo que había sido perdido. Uno de los aspectos más profundos de la compasión de Jesús es su capacidad para ver más allá de lo que está a simple vista. Jesús no veía solo el sufrimiento externo de las personas, él veía el dolor interno, el quebranto del alma. En Lucas 7:13, cuando Jesús vio a la viuda de Naín que había perdido a su hijo, se nos dice que se compadeció de ella.
Jesús no solo vio a una mujer triste, sino que vio a una madre que había perdido todo, no solo a su hijo, sino también su esperanza y su futuro. La compasión de Jesús no se detuvo en las lágrimas visibles de la viuda, él percibió la raíz profunda de su dolor y actuó para restaurarla. Esta es la verdadera naturaleza de la compasión divina, no se limita a lo superficial, sino que busca la raíz del sufrimiento y la restaura con poder. La compasión de Jesús también se manifestó en su disposición para acercarse a los que la sociedad despreciaba y marginaba. En la época de Jesús, los leprosos eran considerados impuros, excluidos de la sociedad y apartados de la vida normal. En Marcos 1, 40-41, vemos cómo un leproso se acercó a Jesús y le pidió ser sanado. Jesús, lejos de alejarse, extendió su mano y lo tocó, diciéndole, «Quiero, sé limpio». Este acto fue revolucionario en su tiempo. Jesús no solo sanó al leproso, sino que lo tocó, algo que nadie más se atrevía a hacer. La compasión de Jesús no temía tocar lo impuro, no temía acercarse a los marginados. Él sabía que su toque podía sanar, purificar y restaurar. Este es un modelo para nosotros. La verdadera compasión no nos permite alejarnos de los marginados ni de los que están quebrantados, más bien, nos llama a acercarnos a ellos, a tocarlos, a restaurarlos con el amor de Dios. La compasión de Jesús también tiene un componente sacrificial. En Mateo 14, 13-14, vemos cómo, después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró a un lugar apartado para estar solo, pero las multitudes lo siguieron. A pesar de su dolor personal y su necesidad de descanso, Jesús no rechazó a las multitudes. En lugar de apartarse, se detuvo y comenzó a sanar a los enfermos. La compasión de Jesús no dependía de sus circunstancias personales, sino del amor que sentía por los demás. Este es otro aspecto clave de la compasión divina, no se limita a los momentos cómodos o a las circunstancias favorables. La verdadera compasión sigue siendo activa incluso cuando estamos cansados, dolidos o heridos. En la vida cristiana, el amor de Dios nos llama a dejar de lado nuestras propias necesidades por el bienestar de los demás. La compasión de Jesús también nos enseña que el amor divino no es una emoción vacía, sino una fuerza que nos impulsa a actuar, a hacer lo que sea necesario para restaurar a los demás. En el relato de la multiplicación de los panes y los peces, vemos cómo Jesús, al ver que la multitud tenía hambre, no solo expresó su compasión, sino que actuó de manera práctica. Él vio la necesidad de la multitud y, aunque los discípulos dudaban de que pudieran satisfacer esa necesidad, Jesús tomó lo poco que tenían y lo bendijo, multiplicándolo para alimentar a todos. Este milagro no solo muestra el poder de Dios, sino también el corazón de Dios, que se preocupa por las necesidades físicas de las personas tanto como por las espirituales. La compasión verdadera no se limita a las palabras o a las intenciones, se manifiesta en acciones concretas que proveen, restauran y sanan. La compasión de Jesús es, por lo tanto, un llamado a vivir de manera diferente. Nos invita a ir más allá de la superficialidad de nuestras emociones y a permitir que el amor divino se manifieste en nosotros de manera tangible. La verdadera compasión no solo siente, actúa. No solo ve el sufrimiento, sino que interviene para cambiarlo. Y esa es la compasión que Jesús nos llama a vivir. Al entender la profundidad de la compasión de Jesús, nos damos cuenta de que no podemos quedarnos como simples observadores. Debemos permitir que el amor de Dios nos transforme, que nos impulse a salir de nuestra comodidad y a acercarnos a aquellos que más lo necesitan, sin importar su estatus social, su historia o sus errores. La compasión de Jesús es el motor que impulsa el reino de Dios en la tierra, y es el modelo que debemos seguir. La compasión de Jesús, la manifestación del reino de Dios en acción. En la vida y el ministerio de Jesús, la compasión no solo fue una característica definitoria de su carácter, sino también el motor de su misión redentora. Para comprender completamente la importancia de la compasión de Jesús, es fundamental entender cómo esta compasión se conecta con la manifestación del reino de Dios en la tierra.
La compasión de Jesús no fue simplemente una respuesta a la necesidad humana, sino una revelación del amor divino y un anticipo de la transformación que el reino de Dios traería a la humanidad. Jesús, al sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores, levantar a los muertos y consolar a los afligidos, estaba no solo demostrando su misericordia, sino inaugurando el reino de Dios en medio de la humanidad, mostrando cómo sería ese reino de amor, sanidad y restauración. En este sentido, la compasión de Jesús es mucho más que una emoción o un sentimiento, es una acción divina que activa el poder de Dios en el mundo. Cada vez que Jesús se detenía para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos o para alimentar a los hambrientos, estaba mostrando cómo sería el reino de Dios. Un reino en el que el sufrimiento no tiene la última palabra, un reino donde la muerte no tiene poder y donde la misericordia de Dios restaura lo que estaba roto. La compasión de Jesús es, por lo tanto, una manifestación visible de este reino divino, un reino que se extiende más allá de la vida terrenal para incluir la restauración del alma y del espíritu. Un reino que comienza en este mundo, pero que tiene un alcance eterno. En el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 9, versículo 36, encontramos una de las representaciones más poderosas de la compasión de Jesús, al ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Este versículo no solo describe el sufrimiento físico o emocional de la multitud, sino que también revela la profunda necesidad espiritual que Jesús percibió. Las multitudes, aunque físicamente presentes, estaban espiritualmente perdidas, desorientadas y necesitadas de guía. Jesús, al ver su situación, no solo sintió lástima, sino que se conmovió profundamente en su interior. La palabra que se usa en el griego original para compasión es sprachizomai, que implica un sentimiento tan profundo que involucra todo el ser, un dolor en lo más profundo de las entrañas. Este tipo de compasión no se limita a una reacción superficial, sino que se convierte en un impulso divino que lo lleva a enseñarles y a sanarlos. Esta profunda compasión fue el motor que impulsó a Jesús a actuar de una manera que desafiaba las normas sociales, políticas y religiosas de su tiempo. En una cultura que marginaba a los enfermos, a los leprosos, a las mujeres, a los pecadores y a los gentiles, Jesús rompió barreras para acercarse a los que estaban lejos, los excluidos, los desechados. La compasión de Jesús no hacía distinción entre clases sociales, entre justos y pecadores. Él veía a cada persona como valiosa ante los ojos de Dios, y esa visión le permitía responder a sus necesidades de una manera que trascendía la superficialidad de la moralidad humana. Jesús entendió que el sufrimiento humano, en todas sus formas, es una manifestación de la caída de la humanidad, y su misión era restaurar a las personas al plan original de Dios, un plan de paz, amor y justicia. La compasión de Jesús no solo implicaba sanar cuerpos y aliviar sufrimientos físicos, sino también transformar la vida espiritual de las personas. Cada acto de compasión era una oportunidad para que Jesús revelara el amor de Dios, para mostrar el poder del reino de Dios. Sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores, liberar a los oprimidos, no eran solo actos de misericordia, eran manifestaciones del reino de Dios en acción. En cada uno de estos milagros y enseñanzas, Jesús estaba desafiando el poder del pecado, la enfermedad y la muerte, demostrando que el reino de Dios ya había llegado a la tierra y que, a través de él, el sufrimiento humano podía ser redimido. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el relato de la sanación de la mujer con flujo de sangre, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 20 a 22. En este pasaje, una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años se acercó a Jesús, creyendo que si solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Cuando tocó su manto, Jesús se dio cuenta de inmediato y le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha sanado». Este milagro es más que un simple acto de sanación física. Es una manifestación del reino de Dios, donde la restauración no solo abarca el cuerpo, sino también la restauración de la dignidad humana, la restauración de la relación con Dios. La mujer había sido rechazada por la sociedad debido a su condición impura,
pero Jesús, al sanarla, no solo la liberó de su sufrimiento físico, sino que la restauró a la comunidad y a la vida espiritual. La compasión de Jesús, al sanar a esta mujer, le dio una nueva oportunidad, no solo en términos de su salud, sino también en su identidad y en su relación con Dios. La compasión de Jesús también desafió las normas religiosas de su tiempo. Los fariseos y los líderes religiosos, que se consideraban puros y justos, miraban a los pecadores, a los marginados, a los enfermos, con desprecio. Para ellos, el sufrimiento era visto como el resultado del pecado, y aquellos que sufrían debían ser evitados. Sin embargo, Jesús demostró que la compasión de Dios no tiene barreras. Él no vino a salvar a los justos sino a los perdidos, a los quebrantados, a los que más lo necesitaban. En Lucas 5, 31-32, Jesús le dice a los fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. La compasión de Jesús rompió con las estructuras religiosas de su tiempo, mostrando que el amor de Dios es para todos, sin importar su pasado, su estatus o su condición. La compasión de Jesús, como manifestación del reino de Dios, también reveló la profundidad de la misericordia divina. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:7, Jesús declara, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Este versículo resalta que la misericordia, la compasión, no solo es una virtud divina, sino que también es una característica fundamental del reino de Dios. La misericordia que Jesús mostró a los demás no solo era un acto de amor hacia el prójimo, sino también una invitación para que nosotros, como sus discípulos, reflejemos ese amor hacia los demás. La compasión de Jesús no se limita a su tiempo en la tierra, es un modelo a seguir para aquellos que siguen su ejemplo. A través de su vida, Jesús nos enseñó que el reino de Dios no se establece por la fuerza o la violencia, sino por el poder transformador del amor y la misericordia. El reino de Dios, tal como lo reveló Jesús, no es un reino de fuerza, poder o control. Es un reino de amor, justicia, paz y misericordia. Y es a través de la compasión que podemos ver este reino manifestarse en la vida de las personas. En cada acto de compasión, Jesús nos mostró cómo vivir como ciudadanos de este reino. Él nos enseñó que la verdadera grandeza no está en el poder o el estatus, sino en la capacidad de servir a los demás con amor y compasión. La compasión de Jesús nos invita a vivir en una constante disposición a ayudar a los demás, a ver más allá de sus fallas y limitaciones, y a extenderles la gracia y la misericordia que hemos recibido de Dios. La compasión de Jesús es, por lo tanto, un llamado a la acción. No podemos quedarnos pasivos ante el sufrimiento del mundo, ni debemos limitarnos a sentir lástima por los demás. La verdadera compasión nos mueve a actuar, a hacer lo que esté en nuestras manos para aliviar el sufrimiento ajeno, para restaurar lo que está roto, para sanar lo que está herido. Jesús nos mostró que la compasión no es solo una emoción, sino una fuerza activa que transforma vidas, que trae el reino de Dios a la tierra, y que nos invita a ser instrumentos de esa transformación. La compasión de Jesús, el llamado a vivir según el ejemplo de Cristo. La compasión de Jesús es un tema recurrente a lo largo de los evangelios, y su significado y profundidad son claves para entender no solo su ministerio en la tierra, sino también el propósito que nos llama a vivir a cada uno de nosotros como sus discípulos. Jesús no solo mostró compasión a lo largo de su vida, sino que también nos invitó a reflejar esa misma compasión en nuestra vida cotidiana. Su ejemplo es el modelo de lo que significa vivir como verdaderos seguidores del reino de Dios. Vivir según el ejemplo de Cristo no solo implica imitar sus palabras y acciones, sino, más importante aún, vivir desde el corazón del amor y la compasión divina. La compasión no es algo que simplemente se siente, sino que se vive. El Evangelio nos enseña que cuando Jesús se encontraba con el sufrimiento humano, no se limitaba a una reacción pasiva. Jesús no solo veía la enfermedad, el dolor o el sufrimiento, sino que actuaba con poder divino para transformarlos.
La compasión de Jesús iba más allá de lo superficial, ya que él veía más allá del dolor físico y emocional para identificar las profundas necesidades espirituales y humanas que las personas enfrentaban. Su compasión era una combinación de empatía, discernimiento espiritual y acción. Esta capacidad de ver más allá de lo evidente es una característica que debemos aprender a cultivar si realmente deseamos vivir según el ejemplo de Cristo. Uno de los ejemplos más poderosos de la compasión de Jesús es el relato de la sanación de la mujer con flujo de sangre, narrado en el Evangelio de Mateo 9, 20-22. En este pasaje, una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años se acerca a Jesús con la esperanza de que, si tan solo tocara el borde de su manto, sería sanada. Jesús, al sentir que alguien lo había tocado, se detiene y le pregunta a la multitud quién lo ha tocado. Esta mujer, temerosa y avergonzada, se acerca a Jesús, quien le dice: «Ten confianza, hija, tu fe te ha sanado». Este acto no solo muestra la compasión de Jesús, sino también la disposición de Jesús para detenerse en medio de la multitud, en medio de su propio viaje, para atender a una necesidad invisible. Algo que muchos no habrían notado. Lo que es significativo aquí es que Jesús no solo sanó a la mujer, sino que también la restauró a la sociedad. En su tiempo, las mujeres que padecían de flujo de sangre eran consideradas impuras y excluidas de la vida social y religiosa. Jesús, al sanar a esta mujer, no solo la liberó de su sufrimiento físico, sino que la restauró a su dignidad y la incorporó nuevamente a la vida comunitaria. Este acto de compasión refleja el reino de Dios, un reino donde los marginados, los excluidos, los considerados impuros, son restaurados y acogidos. La compasión de Jesús no solo cura el cuerpo, sino que restaura la identidad y la relación con Dios. La compasión de Jesús nos llama a vivir de la misma manera. Vivir según el ejemplo de Cristo significa ver a los demás no solo como personas con necesidades externas, sino como seres humanos con corazones rotos, con luchas invisibles. La verdadera compasión no solo actúa sobre lo evidente, sino que penetra en lo profundo de la persona y responde a las necesidades espirituales y emocionales que están detrás del sufrimiento físico. Jesús nos enseña que no basta con reconocer las necesidades materiales de los demás, también debemos discernir las necesidades del alma. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a mirar más allá de las circunstancias externas y ver a las personas como Dios las ve, con compasión, amor y gracia. La compasión de Jesús también es un llamado a vivir con humildad y servicio. A lo largo de los evangelios, Jesús demostró que la verdadera grandeza no radica en el poder o el prestigio, sino en la capacidad de servir a los demás con amor. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los cielos, no vino a ser servido, sino a servir. En Juan 13, leemos el relato de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Este acto, que para muchos era un trabajo humillante, fue una expresión tangible de la compasión y el amor de Jesús. Él, siendo el Maestro, se inclinó ante sus discípulos y les mostró el verdadero significado del servicio y la humildad. Al hacerlo, Jesús no solo les enseñó a sus discípulos cómo debían tratarse unos a otros, sino que también les dio un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente grande en el reino de Dios. El acto de lavar los pies de los discípulos no solo fue un acto de servicio, sino también una lección profunda sobre la naturaleza del amor divino. Jesús no esperó que sus discípulos lo sirvieran, sino que él mismo se sometió al servicio. La compasión que Jesús mostró al lavar los pies de sus discípulos es un ejemplo claro de lo que significa vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Vivir como Jesús vivió significa ponernos en una posición de humildad y servicio, no buscando nuestro propio beneficio, sino buscando el bienestar de los demás. La verdadera compasión no busca reconocimiento ni gloria, sino que se enfoca en servir a los demás con un corazón sincero y amoroso.